Ya, anticipamos un poquito al inicio que el corazón de lo que quiero compartir hoy tiene que ver con poder llamar nuestra atención para conectar por qué el testimonio de tu iglesia local tiene que ver contigo, por qué esto tiene relevancia para ti. Y como el cristianismo está sustentado en Jesús y en lo que Él ha hecho por gracia en favor de nosotros, esto no tiene que ver con cuánto tiempo llevas en la iglesia, no tiene que ver con lo que haces en la iglesia, no tiene que ver con si tienes un rol definido, formal o se te ha asignado autoridad dentro de la iglesia. No tiene que ver con eso, tiene que ver solamente con el tema de que esta sea tu iglesia. Y esta puede ser tu iglesia si es la primera vez que vienes o si llevas 5 años viniendo. Es una decisión que uno toma, decir yo llegué a este lugar y sentí que Dios finalmente me trajo, me está invitando y en un punto decido que este sea el lugar en el que quiero permanecer. Porque hay algo que me hace sentido y al principio ese algo puede ser algo tenue, puede ser algo no necesariamente tan profundo, pero llega un momento en el que yo digo, esta es mi iglesia, me identifico con esta comunidad y quiero echar raíces aquí y quiero decir que esta es mi iglesia, que soy parte de esta familia. En el momento en que tú tomas esa decisión, ya eres parte de la iglesia. No se necesita nada más que eso. Y esto no tiene que ver solo con esta iglesia en particular, sino que es un principio fundamental del cristianismo. Es por gracia. Y hay historias en la Biblia acerca de esto. Hay una historia que se llama la parábola del jornalero, en la que Jesús ilustra que el reino funciona así, como el dueño de un campo que llama a una persona para trabajar en su campo y le dice, mira, te voy a pagar esto por trabajar todo el día, 10 de lo que sea. Y pasan 5 horas y va a buscar más gente porque ve que va a necesitar más personas y le dice a la segunda persona, mira, quedan 5 horas del día, pero te voy a pagar los mismos 10 de lo que sea. Y cuando ya avanza el día va a buscar a un tercer jornalero y quedan 20 minutos para que termine el día, pero para rematarlo y que la obra se termine ese día, sale y lo trae y le dice, mira, te voy a pagar los mismos 10 de lo que sea. Y cuando uno piensa desde la perspectiva del mérito, uno puede pensar, oye, pero esa persona fue misionero en África, le pegaron latigazos 40 veces cada vez que le pegaban. Su familia tuvo malaria, lo dio todo por Jesús. Y este otro fulano que fue malo, pero malo, conoce a Jesús 5 minutos antes de morir y me dice que los dos se van a ir al cielo en las mismas condiciones. Eso no tiene sentido. Y no tiene sentido, porque si no fuera porque Jesús es Jesús e hizo lo que ha hecho, el misionero en África estaría exactamente igual de liquidado y sin opciones de sentarse a la mesa de Dios y llamarlo papá que aquel que se arrepienta en los últimos 5 minutos. Y la iglesia funciona así, funciona por gracia, depende de lo que Jesús ha hecho. Entonces, cuando yo digo que lo que pasa en la iglesia local tiene trascendencia y tiene que ver contigo, pasa porque tú definas y decidas en un momento decir, esta es mi iglesia. No hay ningún otro requisito para eso. Y quiero hacer un desarrollo, no sé si voy a lograr ilustrarlo tan gráficamente, pero la intención es esta. Quiero hablar de cómo las cosas que nosotros vemos que pasan en la Biblia, luego podemos ver que pasan en la iglesia, porque la Biblia nos refleja lo que Dios ha querido revelar de sí mismo y por tanto ahí encontramos no solo historias, sino relatos que dan cuenta de sus atributos, de quién Él es, de cómo se relaciona con nosotros. Y cuando nosotros descubrimos eso, que son principios inalterables en el tiempo, podemos descubrir por qué tiene sentido que esas cosas sigan pasando en las iglesias, en las distintas iglesias que tienen a Jesús en el centro. Y cuando yo entiendo eso, entonces es fácil hacer la siguiente conexión y decir, entonces esto también puede pasar en mi casa y en mi corazón. Si lo que está en la Biblia
expresa cómo Dios es y se relaciona con las personas, y luego esto puede experimentarse en la iglesia porque es otro espacio en el que Él demuestra la persona que ya nos ha revelado que es. Entonces esto también puede pasar en mi casa y en mi corazón, y puedo tener las expectativas de eso. Entonces, haciendo esas conexiones, llegado al tercer punto quiero hacer como un zoom, y llegado al tercer punto de eso quiero hacer un zoom. Son 3 series de 3. La idea es esta. Quiero hablar de cómo, bajo este título que ya dije, por qué el testimonio de tu iglesia local tiene relevancia para ti, de cómo Dios una y otra vez, y la mayoría de las veces, a partir de crisis, nos invita a tener puntos de inflexión, en los que normalmente Él quiere, desde una circunstancia, predisponer nuestro corazón para bendecir nuestra vida, irrumpiendo con su presencia en ella y trayendo todo tipo de frutos buenos. En la Biblia vemos procesos asociados a crisis manifestados de distintas formas. No voy a contar largas historias hoy, voy a ir como reseñando algunas cosas. Jeremías fue un profeta que vivió anunciando que el reino de Judá iba a ser deportado a Babilonia. Y él empezó a entregar este mensaje de castigo contra su propio pueblo, al que él amaba, hartos años antes de que esto pasara. Entonces lo tenían por loco, porque pasaban los años y no pasaba lo que él decía. Lo tenían por un traidor a la patria, porque ya se había escuchado los rumores de que Babilonia se había y se estaba transformando en un gran imperio. Y cuando la gente escuchaba a Jeremías, los líderes de guerra decían: oye, este compadre hay que silenciarlo porque nos va a desmoralizar a todos. Si hay un tipo que dice que habla de parte de Dios y que su profecía es que esto es un castigo de Dios y que rendirse antes de que los gallos lleguen, ¿quién va a estar disponible para pelear? Entonces, algunos incluso sospechaban que Jeremías probablemente tenía ya medio amarrado algún tipo de negocio con Babilonia, que le iban a poner en un lugar bacán cuando el pueblo de Israel fuera sometido, porque una y otra vez hablaba contra su pueblo. Pero Jeremías lloraba e intercedía tan incesantemente, esto es un dato súper al margen, pero a mí me llama tanto la atención en el libro de Jeremías, que como 4 veces Dios le dice a Jeremías: Jeremías, córtala de orar por estos compadres, no te voy a escuchar. Deja de orar por ellos porque yo los voy a castigar, así que termina. Y Jeremías era tanto su amor por su pueblo que aun cuando Dios le decía que no orara más por ellos, porque no había vuelta atrás del castigo que iban a experimentar, lo seguía haciendo y seguía orando. Entonces, el tipo claramente no era un traidor a la patria. Pero vemos que hay un tremendo conflicto interno en el corazón de Jeremías en función de ser fiel a la tarea que Dios le manda y lo terrible que esta tarea resulta para él, porque es anunciar condenación para el pueblo que él ama. Aun cuando él sabe que la condenación es justa, porque Dios le ha dado oportunidades para arrepentirse una y otra vez, pero el tiempo del castigo llegó y el portavoz del castigo es Jeremías, y para Jeremías es terrible tener que ser el portavoz del castigo. Sin embargo, en un momento, Jeremías le dice esto a Dios. Voy a tener que buscarlo. Dice: oh Señor, me engañaste y yo me dejé engañar. Eres más fuerte que yo y me dominaste. Ahora soy objeto de burla todos los días. Todos se ríen de mí. A pesar de que para Jeremías era terrible llevar adelante el ministerio, en un momento Jeremías hace el ejercicio de decir: me rindo, Señor. Reconozco que tú eres más fuerte que yo. Y si tú me has llamado a esto, e incluso si esto representa un ministerio, una tarea indeseable para mí, reconozco que no puedo pelear contigo, simplemente porque eres más grande. Y en esta crisis de Jeremías, que tiene que ver con una crisis profundamente interna, producto de la tarea que Dios le había llamado a hacer, llega un punto en el que Jeremías se rinde. Hay en los libros de los reyes
descripción de muchos reyes que empezaron bien y terminaron mal. Muchos reyes empezaron así, empezaron viento en popa con la bendición de Dios, buscando a Dios, echando por tierra todos los lugares de idolatría, pero terminaron mal. Pero hay unos pocos reyes que fue al revés. Y uno de ellos fue Manasés. Esto está en 2 de Crónicas, capítulo 33. Y voy a leer igual un poco esta parte. 2 de Reyes. No tiene 33 capítulos, 2 de Reyes. 2 de Crónicas. Dice, Manasés tenía 12 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 55 años. Hizo lo malo ante los ojos del Señor y siguió las prácticas detestables de las naciones paganas que el Señor había expulsado de la tierra al paso de los israelitas. Reconstruyó los santuarios paganos que su padre había sido bueno, Ezequías había derribado. Construyó altares para las imágenes de Baal y levantó postes dedicados a la diosa Acera. También se inclinó ante todos los poderes de los cielos y les rindió culto. Construyó altares paganos dentro del templo del Señor, el lugar sobre el cual el Señor había dicho: mi nombre permanecerá en Jerusalén para siempre. Y sigue la historia de varias cosas más. Manasés sacrificó a sus propios hijos quemados en fuego para uno de estos dioses. Sin embargo, Manasés llevó al pueblo de Judá y Jerusalén a cometer cosas peores que los que habían estado antes que él y que las naciones paganas a su alrededor. De modo que Dios envió comandantes de los asirios para sitiarlos y para destruir Jerusalén. Pero cuando estaba sumido en profunda angustia, Manasés buscó al Señor y se humilló con sinceridad ante el Dios de sus antepasados. Cuando oró, el Señor lo escuchó y se conmovió por su petición. Así que el Señor hizo que Manasés regresara a Jerusalén y a su reino. Entonces Manasés finalmente se dio cuenta de que el Señor es el único Dios. Y después de esto, él reconstruyó la muralla exterior de la ciudad de David, desde el occidente del manantial de Gijón, en el valle de Cedrón, hasta la puerta del pescado, y continuó alrededor de la colina de Ofel. Manasés quitó los dioses ajenos y el ídolo del templo del Señor. Derribó todos los altares que había construido en el monte donde el templo y todos los altares que había en Jerusalén y los arrojó fuera de la ciudad. Y sigue describiendo cómo Manasés finalmente, en un profundo arrepentimiento, destruyó todo lo que había levantado para adorar a ídolos y empezó a crear un altar solamente para Dios en su vida y como rey sobre el pueblo de Israel. ¿Qué tienen que ver estas dos historias? Ambas hablan de crisis. La de Jeremías es una crisis interna del corazón que tiene que ver con lo que Jeremías había sido llamado a hacer por Dios. Tiene que ver con las dudas y los miedos que nosotros podemos tener a veces cuando estamos haciendo incluso lo correcto. Pero Manasés experimentó otro tipo de crisis que es bastante común para nosotros muchas veces, que son las crisis autogestionadas. Cuando algo que nosotros hicimos mal nos revienta en la cara y trae malas consecuencias en contra de nosotros mismos. Y aún en medio de esas circunstancias, cuando lo que pasa a mi alrededor, que es malo, que es o castigo o derechamente una acción y reacción de que tomé malas decisiones y escogí hacer cosas malas, pero en ambos escenarios la posibilidad está abierta de arrepentirse y rendirse y decir: Señor, no voy a seguir peleando contigo, no voy a seguir haciendo las cosas a mi pinta, no voy a seguir haciendo las cosas mal. Otras veces nosotros estamos en una crisis y no sabemos que estamos en una crisis. Y vamos camino a nuestra propia destrucción, pero no cachamos que vamos camino a nuestra propia destrucción. Y de pronto aparece un amigo, una amiga, un familiar, alguien que nos dice: lo estás haciendo súper mal, pero
nos parece que no tiene sentido por 1000 razones en nuestra historia, porque a lo mejor esta persona de mi familia siempre me aportilló todos los planes que tuve, entonces no estoy dispuesto a escuchar en realidad ni su consejo ni sus opiniones. Pero de pronto se repiten los comentarios de personas que sí me quieren y que me están diciendo, sabes que parece que vas mal, pero seguimos en la misma dirección sin advertir que estamos en una crisis. Y a una persona en la Biblia que le pasó esto fue a Pablo, que en esta parte de la historia se relata en hechos como Saulo. Y él iba camino a una ciudad que se llamaba Damasco con cartas que le autorizaban a tomar presos a los cristianos y a poder atormentarlos de distintas formas. Y Saulo, en este momento de su vida, no solo está haciendo algo que está mal sin saber que está mal, sino que él cree que está prestando un servicio a Dios. Él cree que lo que está haciendo lo está haciendo porque ama a Dios y porque ha sido ungido y llamado para hacer esta gran obra religiosa extremadamente buena. Y en medio de eso, Jesús irrumpe y el tipo de rendición de Pablo es una rendición involuntaria, se va al piso. Y se va al piso y no solamente queda tirado en la tierra, sino que además queda ciego. Pero aún en medio de eso, aún cuando Jesús irrumpe en medio de la crisis de este hombre que no sabía que estaba en crisis, lo hace para finalmente transformar su vida para bien. Y el último ejemplo que quiero dar de crisis, distintos tipos de crisis, es un ejemplo medio genérico, pero tiene que ver con las circunstancias agobiantes y cómo podemos ver esto en el Nuevo Testamento, en particular en los Evangelios, en casi todas las personas a quienes Jesús sanó o liberó. En las personas que se arrepintieron delante de Él y Él perdonó. Estas personas que tenían a su hija a punto de morir o muerta. Estas personas que, como la mujer de flujo de sangre, que había perdido toda esperanza, estaba rendida, se rindió tanto que dijo ya la vergüenza no importa. Una mujer que, por el contexto religioso, tenía hemorragias constantes, era como que menstruaba sin parar, llevaba 12 años así. Religiosamente era alguien que no podía estar en público, no podía tocar a un hombre, no podía estaba inhabilitada de todo el quehacer, no podía ir a comprar pan. Y esta mujer llega a tal su rendición que ella va en busca de Jesús y se mete entre medio de la multitud y dice, con fe, si simplemente tocara el borde de su ropa, yo sé que sería sana porque tengo algún entendimiento de quién es Jesús. Y Jesús dice que se detiene cuando efectivamente esta mujer logra hacerlo. Dice, ¿quién me tocó? Y el resto le dicen, ¿cómo se te ocurre preguntar esa cuestión si todo el mundo te está apretando? Va entre medio un montón de giles y todos te están empujando. Y tú dices, ¿quién te tocó? 200 personas te tocaron. 158,7 personas te tocaron. ¿Cómo preguntas quién me tocó? El tema no solo revela quién es Jesús y lo extraordinario de Jesús en ese aspecto, no solo revela la fe de la mujer, sino que revela cómo ella rompió los consensos sociales y religiosos, exponiéndose al rechazo y la vergüenza absolutos. Se expuso a todo porque estaba rendida. Cuando alguien se rinde, ya no hay ninguna excusa. Y normalmente nosotros solemos no estar tan predispuestos a rendirnos. Y muchas veces las condiciones en las que llegamos a rendirnos es cuando nos fuimos a la B, es cuando ya no queda nada más, es cuando nos pasa alguna de estas cosas, o que estoy haciendo lo bueno pero me está a punto de rajar, o que estoy viviendo las consecuencias y las amenazas de haber escogido hacer lo peor de lo malo, o que las circunstancias de mi vida son tan abrumadoras, me siento tan en peligro, siento tan en peligro a mis seres queridos, que entonces me rindo, entonces busco, o que le estoy dando todo porque pienso que lo estoy haciendo perfecto y tiene que aparecer Jesús resucitado para que yo entienda. Y esto casi es una frase como un refrán, y lo decimos, no en relación a Jesús, pero decimos como,
salvo que no se me aparezca un ángel y me lo diga, entonces yo voy a seguir haciendo lo que estoy haciendo. Y muchas veces tienen que pasar este tipo de cosas para que nosotros recién nos predispongamos a rendirnos. El punto es que es tanto el amor de Dios, es tanta la ternura de Jesús, que no solo Él se expuso a vivir la vida que vivió encarnándose, sometiéndose, obedeciendo, sino que llevando eso más allá, murió como murió por nuestro lugar, pero luego, habiendo resucitado, no solo nos impacta con las consecuencias de la cruz, sino que nos impacta siguiéndonos con amor. Y ese seguirnos con amor a veces implica el conocimiento de que nosotros muchas veces somos de esta manera. Personas que no están predispuestas a rendirse salvo que pase algo extraordinario malo, salvo que pase algo que nos dé mucho miedo, salvo que pase algo que nos bote de espalda al piso. Y desde ese lugar recién entramos en razón. Y quien tuvo el testimonio de esto más gráfico, más literal, fue precisamente Jeremías. Porque el mensaje de Jeremías era una y otra vez: Dios les ha enviado su mensaje a través de los profetas por generaciones y generaciones con ternura. Porque Él es el que menos quiere castigarlos. Él es el que menos quiere que sus propias acciones le estallen en la cara. Él es el que menos quiere verlos humillados a fuerza. Una y otra vez Él ha repetido que quiere bendecirlos y quiere que ustedes entiendan que es necesario ser fieles a las promesas y los pactos que Él ha hecho con su pueblo. Que el pueblo responda en fidelidad a este Dios que ha sido fiel. Una y otra vez Dios busca que nosotros reaccionemos con una palabra suave, con un silbido suave, con una brisa suave. Pero es tan indispensable, es tan vital para nosotros el reaccionar, no solamente para llegar al conocimiento de Jesús, sino para vivir las vidas que Jesús quiso venir a darnos. Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y tengan vida en abundancia. Él no vino solamente a morir en la cruz para que tú y yo no nos vayamos al infierno y que sí nos vayamos al cielo, pero mientras tanto vivamos vidas miserables. Y a veces hemos conocido a Jesús y tenemos vidas miserables. Y somos parte de una iglesia y somos parte de una comunidad y escuchamos y leemos la palabra y oramos, pero nuestra vida es miserable. Es tanta la determinación de Dios de advertir que nosotros necesitamos rendirnos para nuestro propio bien, que Él muchas veces va subiendo la intensidad del volumen con el que habla nuestra vida para invitarnos a esa rendición. Y muchas veces Él ni siquiera tiene que subir el volumen, porque nos revienta la granada en la mano. Porque si maté a alguien y me fui preso y me dieron cadena perpetua o según donde sea pena de muerte, no es Dios el que me castiga, son las consecuencias de mis acciones. Pero a veces Dios irrumpe y me bota al piso. Otras veces Dios me lleva a tal incomodidad para expresar un amor tan determinado, a ver si así me predispongo a rendirme. A ver si así lo reconozco como el Rey y el Señor de mi vida y no solo como el que me salvó. Porque esta es una de las paradojas del Evangelio. Jesús dice: el que quiera ganar su vida, que la pierda. Si tú quieres plenitud para ti, si eso es lo que te tiene preocupado o preocupada, entonces ríndete y reconoce a Jesús como Rey y como Señor, no solo como Salvador. Esa es la paradoja, porque me están diciendo que voy a ser más libre si obedezco más. Pero así es, así funciona el Evangelio. Entonces, esto que pasa en la Biblia, pasa en la iglesia. Y en la iglesia, nosotros en esta iglesia hemos tenido la experiencia y el testimonio que decía la Roa, y ha sido nuestra historia el experimentar esos momentos de extrema fragilidad, donde sientes que todo lo que estás haciendo está a punto de derrumbarse. Y experimentas esto de que estás haciendo lo mejor que puedes, sabiendo que hay cosas que no están buenas entre lo que estás haciendo, pero estás buscando darlo todo y no es suficiente.
no solo no es suficiente, sino que estás como en constante amenaza. Y muchos de los que estamos acá experimentamos un largo proceso de vulnerabilidad extrema, donde en muchos momentos parecía que no íbamos a tener más espacio para seguir siendo iglesia. Y no solo porque no tuviéramos lucas para arrendar un lugar físico, sino porque tuvimos todo tipo de tempestades, con todo tipo de malos resultados. Y estuvimos muchas veces al borde de que no funcionara más. Y con no funcionara más no estoy hablando de que un día en nuestras redes sociales pusiéramos, disfrutemos último domingo, liquidación de milagros, porque ya la otra semana se acaba el stock. Porque Satanás, cuando busca destruirte, busca matarte. No se conforma solo con que los sueños que haya Dios puesto en tu corazón se frustren, sino que quiere que tú te pudras. Y quiere destruir a las familias que están involucradas en esto. Y quiere destruir las relaciones de las personas. Y quiere dejarte 70 metros enterrado bajo tierra. Entonces, este tipo de crisis nosotros hemos experimentado. Yo diría que casi todas ellas. Cosas que nos explotaron en la cara porque elegimos mal, porque hicimos mal. Cosas que produjeron tormento en nuestro corazón haciendo lo correcto, porque a veces hacer lo correcto tiene un alto costo. Cosas en las que tuvimos que arrepentirnos, cosas en las que estábamos enfermos y necesitábamos ser libres, cosas que creíamos que estábamos haciendo para Dios. Señor, esto lo estoy haciendo para ti, es lo mejor, recíbelo como una ofrenda de adoración espectacular. Y Dios te dice, por favor, ándate de espalda en el camino porque estás yendo para cualquier lado. Pero cada vez que Dios hace esto, pasa lo increíble. Y es que la Biblia dice, si Dios no escatimó el entregar a su propio Hijo para que tú y yo llegásemos a ser también hijos de Dios, ¿cómo no nos va a dar también todas las otras cosas que la Biblia promete? Si nos dio a Jesús, si Jesús salió a tu encuentro y a mi encuentro cuando estábamos haciendo cualquier cosa, cuando estábamos escogiendo hacer lo malo, cuando no queríamos escucharlo, cuando derechamente buscábamos nuestro propio beneficio en todas las decisiones que tomábamos, ¿por qué no te va a escuchar ahora que quieres escucharlo? Ahora que quieres obedecerle, ahora que le estás diciendo, te necesito en mi vida. No sé cómo escuchar la voz de Dios, no sé si soy tan espiritual, me encantaría tener esa claridad, ese conocimiento, esos dones o esa unción que veo en otro y me siento como inhabilitado o una persona medio incapaz de tener ese tipo de relación profunda y vibrante que escucho a otros decir que se puede tener contigo. Pero ¿por qué Dios te inhabilitaría a ti o a mí cuando estamos queriendo buscarlo? Si salió nuestro encuentro cuando íbamos para otro lado, en dirección abiertamente opuesta a donde Él estaba. Si nosotros nos rendimos, no importa, y esto es lo maravilloso de la gracia, no importa cómo has llegado a rendirte. No importa si tú eres un Jeremías y yo digo, oh, qué bacán. Esta Jessie que tiene un corazón como el de Jeremías y que lo que tiene que rendirse es dejar de interceder por los malos. Porque es tanta su bondad que Dios le dice a Jessie, obedéceme, deja de orar por Claudio porque ese compadre no tiene vuelta. Pero llega un momento en que Jeremías dice, me rindo a querer no predicar juicio, porque si tú me has llamado a esto lo voy a hacer, y no es que alguno de nosotros esté llamado a esto hoy. Pero no importa cómo llegaste a la crisis, no importa si a la crisis llegaste porque estás lidiando con las consecuencias de que es costoso ser un hijo o una hija obediente de Dios, o si llegaste como Manasés. No importa si eres el jornalero que llega a las 8 de la mañana o eres el jornalero que llega a las 7:30 de la tarde. No importa porque es gracia. Desde el momento en que te rindes, las puertas del cielo se abren para que Dios entre con toda su provisión a tu vida. Y para que Él te bendiga y te corone y te guarde y te dé todas las cosas que estabas anhelando, probablemente en mayor proporción, pero muy distinta a la forma en la que lo estabas anhelando. Esto no es un indicador de que lo que yo anhelo está mal y lo que Dios... No, a veces uno igual le apunta. Pero
muchas veces nosotros anhelamos cosas que Dios nos quiere dar, pero de otra manera. El punto es que cuando yo me rindo, no importa cómo llegué a esa rendición, Dios entra. Y cuando Dios entra, Él empieza a soplar vida. Y empieza a soplar vida en una comunidad como empieza a soplar vida en el corazón de las personas. Y la experiencia que nosotros vemos en la Biblia, en todas estas personas y en tantas más que podría haber elegido, es la experiencia que también tuvimos en la iglesia. De llegar a un momento en decir esta cuestión está tan pelúa, está tan difícil, parece que hay tan poca esperanza, que parece que el único camino es arrodillarse y arrodillarse y arrodillarse y esperar que Dios haga un milagro y haga los milagros que sean necesarios que sean hechos para que esta cuestión sobreviva. Y no solo sobreviva, sino que en un momento empiece a florecer y empiece a ser un testimonio de vida a otros. Porque de alguna manera, aunque sea muy pequeñita, hemos experimentado el testimonio de lo que Jesús ha hecho en carne viva. En el sentido de que algo que parecía que estaba muerto, finalmente revivió. Y esto porque Jesús, que estuvo muerto, resucitó, ahora imparte vida a todos los que se rinden y vida abundante. Entonces, esto tú lo puedes experimentar y necesitas vivir estos 3 pasos en tu casa. Identificar las circunstancias, rendirte y una vez que te rendiste, dejar que Dios cambie tu perspectiva y te llene de esperanza. Porque lo mismo que pasó en la historia de cada una de estas personas y lo mismo que hemos experimentado como comunidad es lo que Dios va a hacer en tu casa. Si tú identificas tus circunstancias, te arrepientes de ellas, te rindes y le dices, Jesús, tú eres más fuerte que yo. Me cansé de pelear. Jesús, hice lo malo, pero hoy me arrepiento. Jesús, esta enfermedad, esta preocupación, esta necesidad económica, este proyecto frustrado, estos 200 proyectos frustrados, se consumieron toda mi energía y toda mi esperanza, pero hoy voy a poner mi esperanza en ti. Pasó en la Biblia, pasa en las comunidades. Esta no es una comunidad especial. Lo que hace especial cualquier comunidad es que Jesús habite en ella. Lo que nosotros experimentamos no lo experimentamos porque seamos una iglesia ungida. Lo experimentamos porque somos una iglesia cristiana. Y cuando una iglesia es cristiana, le pertenece a Jesús, entonces Jesús va a traer vida sobre esa iglesia a pesar de que escojamos pobremente en muchas oportunidades. Y esa es tu historia y es la mía también en nuestras casas. Muchas veces, en muchas oportunidades, escogemos pobremente. Pero Dios trae vida cuando nos rendimos. Y si te rindes, entonces puedes tener esperanza que lo que pasó en la Biblia, que este Jeremías que vivió una vida en fidelidad hasta el final y que luego fue honrado, sin duda, y va a ser honrado en el cielo por la eternidad. Esta mujer que fue sanada, estas niñas que fueron resucitadas, este Pablo que experimentó un nuevo nacimiento radical y tantos otros. Esta iglesia que estaba muerta y que finalmente Dios la restauró y podemos hoy soñar que va a ser muchísimo más que esto. Dios no nos llamó a esto de hoy. Es bacán ver que avanzamos, pero lo que la Biblia dice que está disponible para los hijos e hijas de Dios, que son aventuras de poder, de gloria, de autoridad, de milagros, están disponibles para nosotros. Podemos soñar porque si estábamos muertos y no morimos, Él nos resucitó, entonces el contraste entre estar muerto y estar vivo es menos que el contraste entre estar vivo y estar extraordinariamente vivificado. Entonces podemos seguir soñando que Dios va a hacer cosas mucho más extraordinarias. Podemos tener esperanza después de rendirnos. Y hay 3 cosas, con esto termino, no me voy a extender tanto en esta parte, pero es muy importante porque son el fundamento de cómo podemos, una vez que nosotros hemos identificado nuestras circunstancias que han propiciado llegar a una crisis y nos hemos arrepentido, hay 3 cosas inamovibles que nos permiten decir, puedo tener paz
en que la esperanza que hoy está trayendo Dios a mi corazón no depende en el futuro de circunstancias. Porque si, así como el arrepentimiento muchas veces depende de que nosotros somos susceptibles solo en malas circunstancias, ojalá no fuera así, pero muchas veces esa es nuestra historia. Lo maravilloso es que los argumentos para tener esperanza no dependen de las circunstancias. Entonces, cuando yo he invitado a Dios porque me rendí y le digo, Jesús, ahora quiero que tú gobiernes, entonces puedo ir a la palabra y encontrar que en ella tengo argumentos inalterables en el tiempo para que mi esperanza permanezca a pesar de que las circunstancias se vuelvan malas. Y la primera de ellas es precisamente la cruz. Es como el sacrificio de Jesús en la cruz impacta la historia hacia el pasado y hacia el futuro eternamente. Y como en la cruz yo encuentro aceptación. Porque no solo soy perdonado, sino que soy adoptado. Y el ser adoptado afirma tanto mi valor como mi identidad. Y esto es algo que ya pasó y algo que avasalló con el poder de las tinieblas. Colosenses dice que Jesús expuso públicamente a las tinieblas y los avergonzó al clavar el acta de los decretos que nos hacían culpables. El registro de todo lo malo que tú y yo hemos hecho estaba en un cuerpo legal que habilitaba a las tinieblas para acusarnos, pero Jesús anuló el valor legal de ese documento y hoy no podemos ser acusados porque Jesús, al derramar su sangre en la cruz, nos perdonó y nos limpió. Y la cruz no solamente nos perdona y nos limpia para darnos salvación, sino que en medio de los momentos en los que uno piensa que no vale nada, cuando miro la cruz, vuelvo a decir, soy aceptado en la cruz. Mi identidad está en Jesús, porque como Él murió en mi lugar, ahora yo soy como Él espiritualmente. Ahora yo tengo su justicia y tengo su valor y Dios me ve como su hijo, amado en quien se complace. A mí antes me parecía una herejía cuando alguien le decía a otro, tú eres su hijo amado en quien se complace, porque como en los evangelios esto se le dice a Jesús, yo decía, cuando lo escuché a algunas personas decírselo a otras, y yo dije, estos son más herejes que la herejía misma, porque ¿cómo le puedes decir a otro un versículo que Dios le dijo a Jesús? Pero es totalmente cierto que Dios nos dice eso, porque Él nos ve a través de Jesús. Y Él dice, tú eres mi hija amada en quien me deleito. Entonces la cruz es una base fundamental para la esperanza, porque me habla acerca de mi valor y de quién soy. He sido perdonado, he sido adoptado. También Jesús, hay una parábola que habla de los dos cimientos. Y dice que el que escucha mis palabras y las obedece es como el que construye su vida sobre la roca. El que escucha mis palabras, o sea, los dos son personas que escuchan la palabra, los dos son personas que podríamos ser nosotros o que conocen profundamente la Biblia. El que escucha mis palabras y no la obedece es como el que construye su vida sobre la arena. Dice, y luego vienen las tempestades, las olas, el viento, la lluvia, y obviamente la casa que está sobre la arena se desmorona. Y la casa es una imagen de nosotros, de mi vida. Entonces, luego Jesús más adelante, en otro pasaje de la Biblia, en Juan 15 específicamente, habla en otro contexto de algo muy parecido y dice, si ustedes me aman, permanezcan en mi amor. Y antes de eso les dice, yo soy la vid y ustedes son las ramas, los pámpanos, los que cuelgan del tronquito de la vid. Si ustedes permanecen en mí, yo voy a permanecer en ustedes. Y les voy a dar vida. Y van a dar fruto. Y van a dar mucho fruto. Y fruto es que gente a través de ustedes va a conocer a Dios, pero fruto es también que van a reverdecer, florecer, madurar, echar raíces profundas, tener una vida arraigada que no se mueve con el viento. Si nosotros permanecemos en Jesús, si ponemos el cimiento de nuestra vida en Él, entonces las circunstancias no nos van a matar, no nos van a ahogar. Las circunstancias malas van a ocurrir, porque no estamos exentos de eso. Pero estas cosas no van a ser capaces de desarraigarnos y de
llevarnos como el viento se lleva a una rama que está ahí, que ya la raíz se salió por completo y está encima de la tierra enteramente. Entonces, permanecer es obedecer. Jesús dice, si me amas, obedece mis mandamientos. Si obedeces mis mandamientos, demuestras que me amas. Los que permanecen en mí son los que me aman. Y usa esta figura y va haciendo casi como una trenza de que permanecer, obedecer y amar son lo mismo. Entonces, si yo permanezco, si Jesús es el fundamento de mi vida, las circunstancias no me van a matar. Y esto tiene que ver con que si Dios te dice algo, lánzate. Si Dios te está hablando, cree en Él. Ejerce fe. Obedece. No esperes ni demasiado, ni te compliques más tiempo del necesario. Cree en Jesús. Si escuchaste su voz, obedece. Si es algo que te dice, tú justo estás tirando currículum para Cholchol y te dicen que te vayas a vivir a Suiza, dile, Señor, confírmame esta palabra, por favor. Sí, si va a ser un cambio de vida radical, la Biblia dice que la profecía normalmente funciona con confirmación. Pero cuando yo estoy dispuesto a obedecer, esa confirmación va a llegar rápido, porque Dios anhela traer convicción a los que están dispuestos a ser dóciles y obedientes. Entonces no es que sea un problema que tú le preguntes a Dios, ¿seguro que esto que...? Cuando el corazón está dispuesto a obedecer y no es una excusa para desobedecer, Dios nos va a confirmar. Y lo último es que el reino de los cielos, el centro, el corazón del mensaje de Jesús, nos dice, entre muchas otras cosas, y esto es algo parte de nuestra identidad en esta iglesia, en el movimiento del que somos parte, y es que cuando nosotros entendemos que somos parte de este reino, nosotros nos asociamos con el Espíritu Santo de Dios para que el reino del cielo irrumpa en este siglo y nosotros seamos revestidos de autoridad y de poder. Eso significa que va a haber momentos en los que el reino va a irrumpir y otras veces que no va a irrumpir. ¿Por qué? Porque el mundo está caído y esto lo hemos enseñado en discipulado y no voy a ahondar en eso ahora, pero nosotros oramos con fe por alguien enfermo y a veces se sana y otras veces no se sana. Oramos para que Dios haga justicia en el trabajo de alguien y a veces Dios trae esa justicia y otras veces no. Lo que nosotros hacemos es ejercer la autoridad del reino con fe. Y en Dios está la potestad de decidir si eso va a ser transformado hoy o no. Sin embargo, nosotros tenemos que caminar con expectativa, porque estas cosas no es que nosotros digamos, bueno, pero Señor, si tú quieres, a lo mejor, tal vez, quizás, por favor, perdón. Y entramos a un lugar en el que hacemos oraciones de fe, pero terminamos pidiendo perdón. Y le explicamos a la persona, mira, yo voy a orar por ti, es muy probable que tú no te sanes, pero... Y cuando entramos a ese tipo de diálogo, obviamente no hay mucho que esperar. Es cierto que hay gente que a veces no se va a sanar, es cierto. El tema es que nosotros tenemos que creer esto. El reino de los cielos no depende de las circunstancias. No depende de tus circunstancias. No tienes que ser alguien distinto del resto, mejor, especial, ungido, nórdico, para ejercer el poder del reino de los cielos. Esto depende otra vez de Jesús. No depende de nada que tú ni yo hagamos. Así que una y otra vez la Biblia nos recuerda esto. Lo que pasó en los tiempos de la Biblia sigue pasando en todas partes en medio del cuerpo de Cristo. Y lo que sigue pasando en todas partes en el cuerpo de Cristo está disponible para ti y para mí, porque nosotros como individuos somos parte de esa familia, de esa realidad. No importa cómo puedas eventualmente llegar a ese momento de crisis que gatilla la disposición de rendirte. Pero Dios te invita cada vez que tus circunstancias se empiezan a cerrar, a rendirte. Porque Él quiere irrumpir y quiere traer cosas mejores que las que estás viviendo. Y quiere recordarte que puedes tener esperanza, que puedes soñar,
que tú puedes ser uno de estos hombres y mujeres que experimentan el poder del reino de Dios, que tienes autoridad para esto, que esta cuestión es por gracia, no importa si llegaste último, no importa si llegaste hoy, no importa si llegaste el domingo pasado, importa que Jesús hizo lo que hizo por ti y por mí. Entonces la invitación es como clara. Nosotros podemos decidir si, porque esto es muy fácil decir, uy, eran hartos ejemplos, pero ninguno me llegó. Porque en realidad nada de esto es lo que yo estoy experimentando. Sí, me acuerdo que una vez yo hice algo así, y como que si hubiese venido el 2014, cuando eso me estaba pasando, habría tenido mucho sentido. El punto es que Dios siempre nos está invitando a vivir esas vidas abundantes que Jesús quiso venir a darnos. Y depende de nosotros si somos aquellos que reaccionan muy rápido, muy dócilmente frente a una amonestación verbal o una palabra simple, o si necesitamos que haya un movimiento en nuestro entorno interior o espiritual que nos doblegue para que entonces digamos, sí, Señor, en realidad no puedo. Hay muchos otros ejemplos en la Biblia, buenos ejemplos de gente que sí reaccionó con una exhortación, con una amonestación, con una palabra, con una invitación. Y bacán si nosotros tenemos el corazón para hacer de esos ejemplos. De hecho, Jesús dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde, y hallarán descanso para sus almas. Pero cuando yo me rindo fácil, no necesito pasar por tormentas. Él viene y me socorre. Pero ser dóciles como Jesús a veces es lo que consume mucho de nuestro tiempo, porque nos resistimos y esperamos a ser sometidos para rendirnos recién. Entonces sirva esto como una invitación. Yo sé que en estricto rigor esto es pertinente para todos, pero yo te animo a que en cualquiera de estos escenarios, ya sea crisis o sea simplemente el que tú anhelas más y entiendes hoy que rendirse te va a habilitar para que Dios gobierne y haga eso más que Él está soñando para ti. Pero por más que Dios es tierno, por más que Dios es paciente, por más que Jesús va ampliando el volumen de su mensaje para llamar nuestra atención en amor, sigue siendo Rey, sigue siendo Señor. El Nuevo Testamento sigue diciendo que Dios es fuego consumidor. El Nuevo Testamento sigue diciendo que Dios es juez. No podemos relacionarnos con Dios solo desde el aspecto de que es un papito tierno y nada más. Si no nos rendimos, nos vamos a perder muchísimo y vamos a experimentar muchos dolores, de los cuales muchos pueden ser evitables. Yo voy a orar entonces ahora y te quiero invitar a que podamos rendirnos. Yo te animo a si esto en este momento te está desafiando y tú quieres responder sí, a que en la misma silla donde estás te puedas arrodillar y dar vuelta. Y empezar a levantar una oración a Dios como la de Jeremías. Señor, tú fuiste más fuerte que yo y hoy me rindo. Me rindo y quiero que tú gobiernes y quiero tener esperanza. Quiero tener esperanza porque vengo a la iglesia, leo la Biblia, pero siento que estas cosas no son para mí. Y lo que he querido tratar de enfatizar hoy a través de esta historia es que estas cosas son para ti. Son para ti y son para mí. Lo que vivimos, lo que vemos en la Biblia, lo que vemos en la iglesia, lo puedes vivir en tu casa. No importa cuánto tiempo lleves, lo puedes vivir en tu casa. Puedes experimentar el poder de Dios en tu casa. Puedes tener esperanza. Si sientes que tu vida no tiene esperanza, que no va a volver a ver colores, ni alegría, ni sueños, puedes rendirte. No importa si los ejemplos que di no te llegó ninguno como directo al corazón, pero te puedes rendir igual. Porque no importa cómo te rindas. El momento en que te rindes, incluso si llegaste de la peor manera, con el peor corazón, cuando te rindes, Jesús entra.
Espíritu Santo, yo te pido que tú nos permitas procesar esta invitación que sé que tú hoy nos haces y tomar un tiempo para reposar delante de ti y conversar. Yo te animo a que si Dios te está hablando a través de esto, puedas tomar ese tiempo en tu silla, arrodillarte y empezar a declarar a Jesús en tus palabras tu deseo de rendirte y de empezar de nuevo, y que esto abra las puertas para que Dios infunda esperanza. La esperanza es la convicción de que lo que Dios dijo que va a pasar, pasará. Es la certeza de eso. Sus promesas se van a cumplir en tu vida. Espíritu Santo, ven sobre este lugar. Te invitamos a escudriñar nuestros corazones y a guiarnos para que voluntariamente podamos rendirnos delante de ti, porque tú eres confiable, eres fiel y confiable. Y cuando nos rendimos delante de ti, cuando decidimos obedecerte, no estamos tomando decisiones que atenten contra nosotros mismos, aunque a veces pueda parecer que sí. Tú eres tan confiable, eres tan fiel, eres tan digno de que nosotros te creamos, que podemos tener la certeza de que cuando nos rendimos, cuando te invitamos a gobernar, tú tomas mejores decisiones para nuestras vidas que nosotros mismos. Y empiezas a traer esa abundancia de la que la Biblia habla, que está disponible para los hijos y las hijas de Dios, incluso en este mundo caído, incluso en este mundo donde va a seguir habiendo dolor, pero hay abundancia. Haznos valientes, Señor, para poder beber de esa abundancia desde un lugar de rendición, desde ese lugar en que somos personas dóciles, que se arrepienten y se rinden, y que luego, al ver cómo tú irrumpes, perdonas, limpias, habilitas, entonces podemos volver a soñar, y podemos soñar una lista de cosas increíbles que están disponibles para los hijos e hijas de Dios. Gracias porque podemos soñar cosas increíbles. Gracias porque hoy todavía hay poder, porque hoy todavía la gente puede sanar en el nombre de Jesús cuando oramos. Gracias porque los corazones y los cuerpos físicos pueden ser sanados, porque las emociones pueden ser sanadas. Gracias porque tú puedes traer libertad, libertad de las tinieblas, libertad de lo que otros han hecho y nos ha atado emocional y espiritualmente. Tú sigues haciendo estas cosas, sigues haciendo milagros, sigues multiplicando, sigues haciendo que aparezcan recursos donde no hay, sigues diciendo estoy dispuesto a perdonarte otra vez, como cantábamos, como olas que cubren la playa, tú borras nuestro pecado las veces que sea necesario cuando nos arrepentimos. Una y otra vez nos perdonas. Eres tan confiable porque haces todo lo que dijiste de los tiempos en que la palabra fue escrita. Todo lo que has dicho lo has cumplido. Eres un Dios confiable. Espíritu Santo, te pedimos que vengas ahora y que empieces a hacer. Tú quien ministre, y que nosotros podamos esperar simplemente tu mover y tu obra en nuestros corazones y en medio de tu iglesia.